En la sesión de hoy será muy interesante porque ya vino tratado sobre qué es la investigación y en qué contextos podemos trabajar el tema de investigación. El tema de hoy a tratar es con respecto justamente a lo que no se debe hacer en investigación. Y el tema que más o menos ustedes pueden irse imaginando es con respecto a el plagio. Sí, como ustedes lo conocen, la copia. No se debe hacer ese tipo de actos que van contra la ética dentro de la investigación científica. A continuación les voy a presentar un video con algunos ejemplos con respecto al plagio, a lo que no se debe hacer. En 1991, Enrique Peña Nieto presentó su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. La tituló El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Una revisión a la tesis evidencia que el hoy presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Es decir, casi el 29% de su tesis fue robado de las obras de otros autores. Enrique Peña Nieto plagió párrafos textuales de una obra escrita por el expresidente Miguel de la Madrid sin hacer referencia a él ni citarlo en la bibliografía. También se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez y Jorge Carpizo. El plagio al expresidente de la Madrid es el más escandaloso. Peña Nieto reprodujo íntegros al menos 20 párrafos de su libro Estudios de Derecho Constitucional, publicado por la UNAM en 1977. Este es un extracto del capítulo 4 de su tesis, idéntico a la página 37 del libro del expresidente de la Madrid. Después de esta crítica general, Carranza señaló que los derechos individuales que la Constitución de 1857 había declarado como la base de las instituciones sociales habían sido conculcados sistemáticamente por los diversos gobiernos, que las leyes del juicio de amparo, ideado para proteger aquellos derechos, no habían hecho otra cosa que embrollar la justicia. Este no fue el único caso en que el actual presidente de México copió párrafos sin aclarar que no eran de su autoría. En la introducción de su tesis, Enrique Peña Nieto invitó a sus lectores a hacerle comentarios. Su asesor fue el doctor en Derecho Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, actual magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México. En su currículum se afirma que el funcionario ha dirigido más de 193 tesis y ha sido jurado en más de 367 exámenes profesionales. En la revisión hecha al texto, puede verse que Peña Nieto también copió de manera textual párrafos completos de libros como el de Linda Hall, académica de la Universidad de Nuevo México, de otros historiadores como Alberto Morales Jiménez, Víctor López Villafañe, José María Calderón y Emilio Rabasa. También de los doctores en Derecho Felipe Tena Ramírez y José de Jesús Orozco Enríquez, actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado electoral. A los mismos autores, Peña Nieto los citó de forma ocasional. No les atribuyó los párrafos que copió como de su autoría o rara vez usó comillas. Por ejemplo, en el apartado 3.1 de su tesis, Peña Nieto contó la vida de Álvaro Obregón en 36 párrafos, pero 35 fueron copiados de manera exacta de 2 libros: Hombres de la Revolución Mexicana, de Alberto Morales Jiménez, y Así fue la Revolución Mexicana, un compendio editado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo en 1985. El ahora presidente no aclaró la procedencia de los datos ni puso entre comillas ningún párrafo. Solo al final, en el último párrafo, incluyó una cita al pie para mencionar los 2 libros, sin aclarar que el contenido de las 9 páginas anteriores de su tesis eran párrafos que copió textuales. Los pasajes de los libros que Peña Nieto seleccionó para su tesis suelen aparecer cortados de forma abrupta. Por ejemplo, en la página 23, Peña Nieto plasmó cómo se creó la figura presidencial en México. El párrafo en el que describe ese acontecimiento es casi idéntico al escrito por el jurista Jorge Carpizo en su libro El presidencialismo mexicano. Pero Peña Nieto cercenó la parte en la que dice que la propuesta incluía la posibilidad de remover al presidente. Enrique Peña Nieto también plagió de manera casi textual 6 párrafos del libro Génesis del presidencialismo mexicano,
del historiador José María Calderón. Lo mismo hizo con el doctor en Economía, Víctor Manuel López Villafañe, quien es director del Centro de Estudios sobre Norteamérica del Tecnológico de Monterrey, a quien no citó ni siquiera en la bibliografía de su tesis. La Biblioteca de la Universidad Panamericana conserva 3 ejemplares impresos de la tesis de Peña Nieto, mientras que la Biblioteca Central de la UNAM tiene una copia más en formato de microfilm. Ambas universidades, en sus reglamentos y campañas, condenan el plagio entre sus estudiantes. En el año 2012, el expresidente Miguel de la Madrid falleció en la Ciudad de México, a los 77 años de edad. De la Madrid estudió Derecho en la UNAM y un posgrado en Administración en la Universidad de Harvard. Y cuando dejó la presidencia, fue director del Fondo de Cultura Económica, la principal editorial pública del gobierno mexicano. Un día después de su muerte, el entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, acudió al homenaje que se realizó en honor a de la Madrid. La prensa mexicana recuperó las palabras de Peña Nieto a la memoria del expresidente, donde dijo que había dejado un gran legado. De la biografía de Enrique Peña Nieto se conocen varias cosas, incluyendo escándalos como la Casa Blanca, polémicas reformas como la educativa y la energética. Pero lo que no se conocía del hoy mandatario mexicano es esta nueva historia que lo muestra como un hombre que pudo pasar de plagiador a presidente. Bien, entonces vamos a tratar sobre el tema del plagio en la investigación y la ética del investigador. Lo que queremos lograr en esta sesión entonces es que al final de la sesión el estudiante, o sea, ustedes, apliquen estrategias para evitar caer en este tipo de casos, en los casos del plagio, como hemos visto en el video, ¿no? ¿Cómo definimos el plagio entonces? Teniendo en claro un poco con el video que hemos visto, ¿no? El plagio, según la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ¿no? Porque toda información hay que decir de dónde proviene, es la apropiación, presentación y utilización del material intelectual ajeno, sin el debido reconocimiento de su fuente original. ¿Esto qué quiere decir? De que tú has tomado una información que no te pertenece y en un trabajo académico lo has hecho pasar como tuyo, como al no mencionar por lo menos el autor responsable de la información que tú has plasmado. Eso es un plagio. Entonces, constituye justamente un acto fraudulento, ya que has perjudicado a alguien. ¿A quién? Al autor, al que ha elaborado esta información. Porque elaborar este tipo de información requiere de mucho trabajo, de muchos estudios, de mucho análisis, algunos de ellos en el campo, y tú, ¿no?, te apropias sin mencionar a quién le pertenece información, es un acto deshonesto académicamente. Entonces, hay que respondernos a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué es reprobable incurrir en el plagio? Porque es un robo, es un robo. Claro que no es como tú crees perder algo material, algo, bueno, podemos decir algo efectivo, dinero. Pero tú te puedes imaginar, tú que te has esforzado tanto en conseguir de repente, no sé, te has comprado una tablet, ¿no? Una tableta electrónica o un celular, ¿no? De última generación que te ha costado, no sé, juntar un montón de dinero para que tú puedas, no sé, trabajarlo o puedas instalar todos tus aplicativos, no sé, y ¿no?, has invertido en ello, te ha costado más de 2.000, 3.000 soles, ¿no?, dependiendo de, de la marca, no sé, y le has comprado todos sus accesorios, ¿no? Y de pronto un día estás caminando por una calle peligrosa y te roban. Se llevan tu mochila,
y allí adentro estaba tu celular o tu tableta o tu laptop de última generación que te esforzaste tanto en comprarlo, te esforzaste tanto en tenerlo y de pronto alguien de la nada, ¿no? Se lo llevó. Y obviamente, ¿qué tipo de sentimientos te generan? Frustración, molestia, llanto, porque te has esforzado mucho en conseguir ese dinero para comprar ese material. Ya. Igual pasa con un autor, ¿no? Con un investigador que se ha esforzado tanto para escribir esta información, ha tenido que llevar algunos diplomados, maestrías, ha tenido que invertir en hacer producción científica a través de libros, conseguirse libros, elaborar este proyecto de investigación, ejecutarlos, ha habido día, tarde, noche, madrugada, viajes, ¿no? Conferencias, congresos, diversas ponencias para elaborar esa información y que de pronto tú agarras y lo descargas, lo seleccionas, lo copias, lo pegas y lo colocas en tu trabajo y lo haces pasar como tuyo. Eso es un acto de robo intelectual, ¿no? Y obviamente cuando el autor, este científico, este investigador, vea que ese trabajo ha estado colgado en una página web de una universidad y que vea que esa información que es de él no lo has mencionado, obviamente es un acto de robo. Y obviamente le va a generar lo mismo que te ha generado a ti cuando te han robado tu tableta o tu celular o tu laptop, ¿no? Frustración, molestia, ¿no? Y obviamente hay normas legales que lo amparan. Y obviamente entraría este, todo un proceso legal, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las implicancias de su práctica? Justamente lo que te acabo de explicar, ¿no? Bueno, desde la misma universidad, el docente ya está capacitado, claramente muchachos, pero el docente ya está capacitado para, en tiempo récord, ¿no? Detectar este tipo de acciones ilícitas académicas y obviamente dentro de las normas de la universidad eso está ya penado. Y si eso va a mayores, legalmente también está incurriendo a un delito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de actos. Puede que en el tiempo de colegio era una especie de inocentada, por así decirlo, pero en la universidad esto ya es una cosa seria y hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿en qué casos cometemos plagios? Bien, a continuación les presentamos el video donde la universidad les presenta los diversos casos que puedes, ¿no? Presentarse esto del plagio y cómo podemos evitarlo. Queridos amigos de la UTP, les agradezco mucho la invitación. Hoy día estoy con ustedes para conversar un tema muy importante dentro de la labor universitaria. ¿Por qué debemos evitar el plagio? Oye, mañana tengo que presentar mi trabajo final para Ecología y Desarrollo Sostenible, ¿te acuerdas? Sí. Pero no he avanzado nada, no he hecho nada. No te preocupes, Juan, a mí me pasó lo mismo el año pasado. Y a mí me han recomendado una página en internet que se llama El Rincón del Vago. Ahí toda la gente sube sus trabajos. ¿El Rincón del Vago? Sí, de verdad, ¿por qué no entras a la página, te copias? Oye, lo bajo y le pongo una carátula paja y nadie se da cuenta. Nadie se va a A ver, ¿tienes la cuenta. página? Sí, Enséñame. sí, vamos a buscar. Jorge, estás a punto de cometer plagio. Estás tomando la producción intelectual de otros y haciéndola pasar como propia. Eso es plagio. Chicos, Barry. ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les dejo mi parte, ¿ya? Me he esforzado mucho el día de ayer para poder terminarla. No se olvide de colocarla también. Listo. ¿Está bien? Me voy a mi clase rápido porque está a punto de comenzar. Sí, anda, chao. Cuídense. Ya no terminó. Y a nosotros nos faltan las conclusiones. En serio, estoy harto de hacer ese trabajo. Yo igual, ¿qué hacemos? Mira, en este libro hay unas conclusiones del mismo tema que estamos haciendo. No. A ver, Las podemos usar, tal vez nos sirva. A ver. Y cosas que nos ahorramos trabajo. Un aspecto importante a considerar. Ya, perfecta. Díctame, Sí, ¿no? díctame. Y mira, son pocas, ¿no? A ver. Ya, 1. Deficiencia ecológica. Chicos, aunque el resto del trabajo sea original, se está cometiendo un plagio, porque ustedes están tomando información de otro autor y la están haciendo pasar como propia. Los responsables de este plagio son los 3, aunque uno de ellos no esté presente, ya que esto es un trabajo grupal.
también debemos evitarlo porque se está cometiendo plagio. Al presentar 2 veces el mismo trabajo, aunque tú seas el autor, caemos en la negación del proceso de creación. Si deseas que un trabajo presentado para un curso anterior se convierta en la base de una nueva investigación, debes pedirle permiso al profesor del curso en el cual lo presentaste. Terminé. Oye, ¿sabes? ¿Qué? Resulta que yo pensaba lo mismo que todos los autores, pero no estoy cometiendo plagio, porque al formular las ideas estoy agregando mis propias palabras. Nada que ver, Jorge. Lo que tú has hecho son varias paráfrasis. ¿Varias qué? ¿Paráfrasis no sabes qué significa? No. Ya, bueno, te voy a explicar. Mira, una paráfrasis es cuando tú expresas las ideas de otros autores con otras palabras. En todo caso, lo que puedes hacer para presentar tu trabajo es colocar el año de la publicación de la información o en todo caso el número de la página del libro donde sacaste la idea. Porque si no lo haces es como si te estuvieras robando las ideas de los autores. No. ¿Robándome las ideas? No Sí. creo, porque estoy agregando mis propias palabras. No, nada que ver, estás equivocado. No. Jorge, por decir la idea con otras palabras no significa que sea tuya. Estás tomando la idea de otros autores haciéndola pasar como propia. Eso sí es plagio. Oye, ¿y ese gráfico? Ah, mira, es mi trabajo para problemas y desafíos del Perú actual. Oye, está bien, paja tu gráfico. ¿Cómo lo hiciste? Nada, solamente me copié el texto de la historia del Perú contemporáneo de Contreras y Cueto. A ver, sube. Sí, mira. En este caso también están cometiendo plagio, porque la elaboración de gráficos implica una creación que debe ser respetada. Asimismo, en el caso de las imágenes, deben de colocar de dónde fueron tomadas. Entre las muchas recomendaciones que te puedo dar para evitar el plagio podrían estar estas. Siempre cita, es decir, señala de quién es la idea que has tomado prestada para sustentar tu punto de vista. Ejercítate en una buena metodología de la investigación para que sepas separar entre lo que otros han dicho y lo que tú quieres aportar. No olvides que investigar es una labor que demanda disciplina. Con el trabajo diario descubrirás que tienes buenas ideas y que podrás aportar conocimiento útil para bien de tu sociedad. Muchas gracias por tu atención. Nos veremos en otra oportunidad. Entonces, ¿cuándo cometemos plagio? Cometemos plagio cuando nos apropiamos de una obra, ¿no? O sea, mencionamos la información, pero no mencionamos a quién le pertenece. Se omite las fuentes de la cita, o sea, por lo menos menciona el apellido del autor y en qué año ha sido publicado, ¿no? Se omite la fuente en un resumen, o sea, no menciona de dónde proviene la información, ni siquiera cuando lo estás resumiendo, cuando lo explicas con tus propias palabras, porque esa información no es tuya, es de otra persona. Se dobletea el trabajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir cuando tú has hecho ese trabajo, no sé, supongamos en el curso de primer ciclo, y de aquí a cuarto o quinto ciclo te piden un trabajo similar. Te dices, chévere, entonces voy a hacerlo. Constante. No. Recuerda de que hasta las imágenes, hasta las que entonces, ¿cómo evitamos el plagio? Tienes que necesitar siempre, por lo menos, el apellido del autor y el año donde fue publicado la información. Las fuentes, de dónde proviene la información. Tienes que mencionar si ha sido un libro, una tesis, un artículo, ¿no? Y planifica el trabajo. No esperes a última hora hacer el trabajo. Y bueno, lo bueno, ¿no? De este curso es que justamente te ayuda a eso, a que planifiques tu trabajo. Por eso es que el proceso de investigación va a empezar así,
en ese orden y el docente te va a ir monitoreando. Es lo que aprenderás aquí, para que luego ya cuando te enfrentes a los cursos de mayor rango en tu carrera profesional, ¿no? Vas a tener que tener ya la costumbre de ordenarte al momento de elaborar una investigación. En este curso aprenderás cómo hacerlo, ¿no? Y para ello, ahí viene el punto. ¿Qué es la paráfrasis? Paráfrasis es una manera de cómo expresar la idea que has leído en un texto, ¿ya? Pero explicado con tus propias palabras. Eso sí, sin olvidarte de qué, de mencionar a quién le corresponde ese texto. Pero profesora, si esa información lo estoy diciendo con mis propias palabras, sí, lo estás diciendo con tus propias palabras, pero ¿en base a qué? En base a que has leído una información de un autor o de un grupo de autores. Entonces, por lo menos tienes que mencionar a quién le corresponde esa información. ¿Cómo podemos hacer una paráfrasis? Bueno, primero tienes que leer toda la información. No leer pedacitos que te convienen, no tienes que leer todo el texto para luego identificar la idea principal de ese texto. Ya habiendo identificado la idea principal de ese texto, explica con tus propias palabras qué quiso decir el autor en relación al tema que has leído. Y tienes que asegurarte que, si bien explica con tus propias palabras la información leída, no perder la idea original, ¿ya?, que justamente has hallado para que pueda ser entendido dentro de tu proceso de investigación. Y obviamente no olvidar quién lo dijo, indicar el autor del texto. Tienes que decir a quién le pertenece. Entonces podrías decir, por ejemplo, según Rodríguez, ¿no?, dijo lo siguiente, ¿no? Argumenta que, y explicas con tus propias palabras lo que dijo Rodríguez, lo que dijo Zambrano, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo de paráfrasis correcta, ¿no? Aquí tenemos el texto original. Las personas que presentan una agresividad acusada como un rasgo de personalidad la experimentan frecuentemente en respuesta a los muchos y diferentes desencadenantes o problemas y en muchos y diferentes contextos, ¿no? Entonces, este es el texto original, ¿no?, que está en el libro, en el artículo o en la tesis de un documento, ¿no? Por ejemplo, está citado Casinove y Trafate, ¿no? Tafrate, 2005, página 36, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo parafrasear esa información original, ¿no? Entonces, la manera correcta de parafrasearla es primero mencionando los autores, el año y el número de página, entre paréntesis, y luego decir brevemente lo que quiso decir el autor, ¿no? Según Casinove y Tafrate, ¿no?, 2005, página 36, ¿no?, la agresividad de la persona puede ser una reacción a una situación problemática. Entonces, toda la información que estuvo en el texto original, de manera breve y concisa, lo explicas, ¿no?, gracias a la técnica de la paráfrasis, ¿no? Entonces, la paráfrasis está bien elaborada porque ya mantuvo la idea original bien colocado e indica quién es el autor de la idea. ¿Cuándo la paráfrasis es incorrecta? Cuando ocurre lo siguiente: cuando no mantienes la idea original del texto, ¿no?, recortas, ¿no?, información de manera desordenada y encima no mencionas al autor. Entonces, para poder entender mejor esto del tema del plagio y de la paráfrasis, de poder hacer una buena investigación sin incurrir al plagio, podemos elaborar las actividades que se ha preparado, ¿no?, para ustedes. Y cualquier duda que ustedes tengan puedan, ¿no?, manifestarlas a través del chat o también a través del foro de consultas. Ustedes saben que no hay ningún problema, que yo como su profesora de curso voy a atender a todas sus dudas. Bien, a continuación les invito a que elaboren el siguiente ejercicio que está en el material colocado en el Canvas. Bien, entonces
Vamos a la sesión 2 y aquí, ¿no?, está el tema de hoy que han podido trabajar, ¿no?, conmigo en clase, y podremos ver el material que se ha trabajado a través del video, ¿no?, que obviamente demora un poco en cargar, tal y como ustedes también deben estar pasándolo. Pero teniendo paciencia tendremos todo el material, ¿no?, incluso los videos que hemos visto en clase. Y aquí está para que linkeen, ¿no?, el material que van a desarrollar para la clase del día de hoy. Hacen clic aquí y a continuación les debe aparecer la actividad de la sesión 2. En la primera actividad ustedes tienen que explicar con sus propias palabras lo que entienden ustedes con los refranes que está presentándose en la sesión. Sigan el ejemplo, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Según, ¿no?, según tú comprendas, ¿no?, ¿qué significa este refrán? Puedes interpretarlo de una o dos maneras, como ha sido presentado también en los ejemplos, ¿no? En la actividad 2 tienes que ser ya un poco más breve. ¿Por qué? Porque ya no son frases, refranes, ¿no? Es un contenido ya un poco más elaborado, ¿no? Entonces, en base al párrafo que se te está presentando, explicarlo con tus propias palabras, sí, pero ser breve, ¿no? Hacer la interpretación sin olvidar mencionar obviamente a quién le pertenece la información. Aquí tienes, ¿no?, 3 ejercicios para esa actividad, ¿no? Y por último, en la actividad 3, ya hablamos con respecto al tema del plagio. Y, ¿no?, lee detenidamente el artículo 30 del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UTP y señala 2 acciones que se puede realizar para no incurrir en el plagio, teniendo en cuenta obviamente todo lo que has aprendido en clase, ¿no? Entonces, lo lees, lo trabajas y lo redactas. Y todo esto tiene que estar subido, ¿no?, al Canvas, donde te voy a mostrar a continuación. Entonces, subes, ¿no?, y regresas nuevamente a la plataforma del curso. Llegas a la sesión 2 y donde dice material de trabajo sesión 2, le haces clic y debe direccionarte, ¿no?, al lugar donde vas a almacenar tu trabajo. Habiendo sido almacenado el trabajo aquí, ¿no?, en esta plataforma, ¿no?, donde te va a salir a ti para cargar un archivo, ¿no?, yo te evaluaré dentro del tiempo que corresponde a la clase, ¿no?, y podrás saber el puntaje que has adquirido gracias a la tarea realizada. Entonces vuelves nuevamente a la plataforma y no olvides que la clase, ¿no?, continúa, ¿no?, y cualquier duda que tengas puedes hacerlo dentro del foro de consulta, ¿no?, o también a través del chat. El chat es donde yo voy a permanecer, ¿no?, durante la hora y media, ¿no?, que son 2 horas pedagógicas, ¿no?, de la clase, ¿no?, estaré presente allí para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. También les invito para que ustedes desarrollen el cuestionario y pueda yo ir evaluando también el progreso de su adquisición de conocimientos en relación al curso. Recuerden que tienen 20 minutos para elaborar la tarea programada y luego subirlo al Canvas. Recuerden que luego de ello ustedes tienen la opción de elaborar el cuestionario. Cada vez que haya sesiones de aprendizaje, les recomiendo que vayan revisando los materiales para que la siguiente sesión sea más digerible la información y así podamos interactuar más. Obviamente que es difícil llevar esta situación a través del virtual,
pero tengan en cuenta de que este reto, si lo realizamos de manera responsable, podremos salir pronto de esta situación y nos veremos en las aulas. Me encantaría verlos a todos ustedes, así que un fuerte abrazo y no se olviden de hacer las tareas, de subirlas, y cualquier duda que tengan pueden seguir interactuando. Recuerden de que hay que seguir con los horarios de clase, ¿no? Son 2 horas pedagógicas que tenemos que asumir, así que estaré en el chat hasta que termine la hora de clase, y si a pesar de ello todavía tienen dudas, pueden ustedes igual escribirme en el chat y yo voy a contestarles en lo que va el día. ¿Sí? Besos, cuídense, hasta luego muchachos.